Bueno, pues yo me doy cuenta cuando Daniel tiene unos 18 meses, que Daniel se aislaba, ruidos de coches, camiones, Daniel se molestaba y se tapaba los oídos directamente. ¿Quién está preparada, ¿no?, para que no tenga un diagnóstico? Porque yo como madre primeriza tú dices, vale, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te dan el diagnóstico de TEA? Está el autismo, pero también hay muchos más trastornos. Efectivamente. Entonces, ¿qué trastorno tiene? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Yo no dejé de tener días en los que lloré, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Soy Georgina Monagas, soy psicóloga y esto es A través de mis palabras, un espacio de escucha, de comunicación y de emociones, donde cada historia cuenta. Bienvenidos a otro episodio más de A través de mis palabras y hoy pues comenzamos agradeciendo nuevamente a Pepita Lama por vestirme, que como sabéis pues ha empezado a colaborar con nosotros y desde aquí por supuesto que apoyamos a esos pequeños negocios que sabemos que es muy complicado y desde aquí nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Y bueno, pues hoy damos la bienvenida a otra invitada más. Hola, gracias por invitarme, tenía muchas ganas de estar aquí, así que te lo agradezco mucho. Tenía muchas ganas. Bueno, pues ella es Isabel. Isabel viene a contarnos su historia como mamá de un hijo con TEA, que en este caso pues se llama Daniel y tiene 3 añitos. Efectivamente. Bueno, Isabel, gracias por querer estar aquí, que además en este caso pues justamente me habías hablado que te apetecía mucho, ¿verdad? Venir a Sí, dar un poquito de visibilidad, la verdad. A un tema muy importante además. Súper importante. Sí. Ya por aquí estuvo María también, ¿verdad? Que vino a hablar Exacto. de un caso de TEA, pero son periodos muy diferentes y cada historia pues también de manera diferente, ¿no? Experiencias diferentes, que es lo más importante para mí, porque cada persona es como diferente, ¿no? Un trabajo diferente y unas vivencias diferentes también. Entonces vengo a hablar un poquito y a ayudar y dar visibilidad a cosas importantes. Entonces, muy bien. Súper. Sí. Bueno, pues Isabel, cuéntanos un poquito quién es Isabel, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes. Vale, pues yo soy Isabel, tengo 31 años, en la actualidad solamente tengo un niño, no tengo pensado tener más ahora mismo y nada, ejerciendo de mamá, dedicándome en cuerpo y alma a Daniel y aprendiendo de él sobre todo, que es súper importante, porque todos los días me enseña, entonces aprendiendo de él. O sea que... Muy bien. Isabel, cuéntanos un poquito cómo te das cuenta que Daniel pues tiene TEA, cuándo comienza, porque además es muy chiquitito y sí que es cierto que es una experiencia pues muy diferente a la que ya escuchamos en su momento y cómo empiezan esos síntomas, esas conductas, esos patrones. Bueno, pues yo me doy cuenta cuando Daniel tiene unos 18 meses, más o menos, que claro, cuando ya tú empiezas a hacer actividades diferentes con él empieza a crecer, a hacer una serie de cosas que le tocan de su edad, ves que Daniel lo hace diferente. O sea, Daniel se comporta de diferente manera. Sí es verdad que tiene todos los patrones de un niño, ¿no? O sea, su gateo, su caminar y demás, todo eso está muy bien. Pero sí es verdad que luego Daniel a la hora de salir a la calle, interactuar con otros niños en el parque o todo este tipo de cosas que a un niño de su edad o lo que le pertenece debe hacer, pues Daniel no lo hacía. Entonces Daniel llevamos a un parque, Daniel se aislaba, ruidos de coches, camiones, Daniel se molestaba y se tapaba los oídos directamente. Entonces a partir de ahí tú como madre que siempre sabes que cuando hay algo mal, lo sabes y cuando sabes que tienes ahí un instinto increíble, yo empecé a decir, vale, aquí hay algo que falla, tenemos que empezar a mirar qué puede ser, porque claro, tú cuando eres madre primeriza y tienes a tu familia alrededor, abuelos y demás, siempre te van a decir, tienes que tener paciencia, los niños hablan un poco más tarde, hay cosas que hacen más tarde, entonces esas cositas tú dices, bueno, pues voy a relajarme y quizás no soy yo más que lo demás. Entonces, claro, cuando ya nos damos cuenta de que Daniel ya tiene su año y medio o una cosita así, ya vemos que todas estas cosas empiezan a ser diferentes, empiezan a tener cosas nuevas, a hacer cosas nuevas, empieza con las estereotipias y todas estas cosas que tú dices, wow, aquí hay algo y ya tú eres consciente de que tienes que meter mano a esto porque hay algo ya.
Muy bien. ¿Y qué estereotipias en este caso empezaron a aparecer? Además, así podemos poner un poquito, ¿no? Sí, porque luego yo hablo desde mi caso, Muy bien. ¿vale? Yo voy a siempre hablar desde mi experiencia. Sí, es verdad que hay muchas estereotipias, pero en este caso Daniel empezó con taparse los oídos, hacía mucho aleteo, ¿vale? Y después hay una estereotipia también que la gente está muy confundida con el habla, y es que empieza a decir muchas sílabas, no sílabas, o sea, ¿cómo explicar? Tiene un balbuceo muy grande, un ta, 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 te, 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 te. La gente eso lo diferencia, ¿no? Entonces, sí es verdad que puede ser porque quiera hablar, pero también está denominado como una estereotipia. Y eso yo no lo sabía, porque todos los días aprendo algo nuevo, ¿sabes? Todos los días se aprende algo nuevo. Pero esa fue una de las estereotipias, y a día de hoy tiene una estereotipia muy común en Daniel, que es el gritar de repente, no sé qué. Y ya tú sabes que, pero también puede ser porque esté feliz o porque esté contento, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser estereotipia por siempre por lo malo, ¿sabes? Al estar contento, como no se comunica hablando, pues se comunica de esa manera. Efectivamente, eso es gestión emocional. Total, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, y después de ese año y medio que decías, Isabel, ¿no? ¿Cómo comienzas a buscar información? ¿Cómo empiezas a decir, a ver, ya esto ya no es cosa, ¿no? de la evolución, Exacto. sino algo está pasando en él? Sí. Bueno, yo más que nada lo primero que hago es refugiarme en el pediatra. Tengo un pediatra que gracias a Dios es maravilloso. Y claro, cuando trata a Daniel, sí es verdad que hay una serie de pruebas que te hacen cuando el niño está creciendo, y una de las pruebas, no me acuerdo realmente de su nombre, es una serie de preguntas para ver qué capacidades tiene el niño en cada pregunta de lo que tiene que hacer. Oye, ¿Daniel señala? No. Oye, ¿Daniel hace el gesto de coger el teléfono, que es algo súper importante? No. ¿Daniel dice algo? Mamá, papá, mamá y papá. Una pregunta, Isabel, ¿esas pruebas que me dices se las pasan porque ya tú habías comentado algo, o realmente el propio pediatra empieza a explorar porque siempre lo hace así? No, yo realmente acudí al pediatra. Vale. Yo realmente fui la que hablé con el pediatra y le dije, mira, yo creo que aquí hay algo diferente, algo no me está cuadrando, ¿vale? Y quiero hablarlo contigo, quiero saber en qué me puedes ayudar, ¿vale? ¿Cómo podemos empezar? Es algo que yo como madre primeriza, tú dices, vale, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No deja de ser tu hijo y tú preocuparte. ¿Qué está pasando? Entonces ahí es cuando el pediatra hace una serie de pruebas, y sí es verdad que en ese momento Daniel iba a empezar la guardería. Y hay muchos niños que cuando empiezan las guarderías es como un estallido, ¡boom! Y empiezan a aprender un montón de cosas. Entonces dice, vamos a darle un margen de tiempo para ver si Daniel, empezando esta nueva aventura, explota. Pero ya vimos que no fue así, entonces ya tuve que hablar con el pediatra y todo esto se puso en marcha. Entonces ya el pediatra me dijo, mira, Isabel, es demasiado pequeño, porque a veces es tan pequeño que no pueden valorar y darte un diagnóstico así de repente. O sea, ellos tienen que valorar qué está pasando, porque no deja de ser estar el autismo, pero también hay muchos más trastornos. Efectivamente. Entonces, ¿qué trastorno tiene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y ahí, ¿qué es lo que piensas? O sea, dentro de ti, ¿realmente qué decías? A ver, sí es verdad que, como a todo madre y padre, cuando te dan una noticia que no te gusta escuchar, lo primero que haces es venirte abajo, ¿vale? Pero sí es verdad que es muy importante, y esto es algo que voy a dar mucho énfasis. Cuando yo me enteré de lo de Daniel, estuve una semana intentando asimilarlo, porque claro, como estamos tan, o sea, no estamos tan, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra. No estamos tan informados de muchas cosas. Exacto. Vale, no estamos tan, no hemos estudiado muchas cosas del autismo. Entonces, cuando a ti te hablan de un autismo, lo primero que se te viene a la cabeza es un niño haciendo una serie de cosas un poquito más complicadas. Entonces, pero luego, por no estar... por no aprender de este tema, vamos, por no tener conocimiento de esto. Entonces, claro, cuando ya esto empieza a evolucionar, yo digo, vale, relájate, piensa. Entonces, como yo soy una persona tan nerviosa
todo es algo muy, ¿sabes? Como que todo es algo muy malo, ¿no? O sea, todo me lo llevo a lo malo, ¿no? Entonces nunca me olvidaré que mi suegra, una persona a la que quiero mucho además, me dijo ese día, Isabel, pero tú has pensado realmente de que tiene un trastorno y no tiene una enfermedad. Wow. Claro, porque yo a veces digo, ella debería haber sido psicóloga, las cosas como son. Tiene una capacidad mental increíble y yo la verdad que la quiero muchísimo porque es increíble. Entonces me dice, ¿te has parado a pensar si realmente es algo tan malo, algo que no tenga solución, un tipo de enfermedad? ¿No? Entonces te hace pensar. Te hace pensar, tu cabeza cambia, me vuelvo fuerte y empiezo una nueva etapa con Daniel. Wow, o sea, lo que te dice tu suegra en ese momento te hace como reflexionar. Claro. Fíjate, ¿no? Que a veces en otras personas, digamos como que surge el efecto contrario, ¿no? Se puede enfadar, que a veces pasa, ¿sí? Sí, a ver, yo no dejé de tener días malos. Yo no dejé de tener días en los que lloré, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Exacto. ¿Cómo va a ser la evolución? ¿Qué va a pasar? Vale, eso no deja de... Y hasta el día de hoy lo sigues pensando. El que diga que no miente. Total. A día de hoy todavía una persona tiene sus bajadas y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo va a evolucionar? Pero no. Fíjate, totalmente, ¿no? Ese proceso, ¿no? De, digamos, como de aceptar e integrar, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Todas esas bajadas. Y yo, fíjate, sobre todo, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? El momento en que tu suegra es quien te da esa información y tú la recibes y dices, vale, voy a reflexionar. Porque fíjate, muchas veces, como te decía, pasa que la persona se enfada cuando tú le dices algo de esto, ¿no? Mira, nos pasa profesionalmente, a mí me pasa muchas veces profesionalmente, que cuando hablo sobre un posible diagnóstico, esto puede estar pasando por esto. Claro, si la persona a veces, ¿quién está preparada, ¿no? Para que no tenga un diagnóstico, ¿no? Sería primero la pregunta, ¿no? Y cuando lo doy yo como profesional, hay gente que se enfada conmigo. Ya. ¿No? Porque no se lo toman bien. Efectivamente, ¿no? No estamos preparados para que alguien nos dé un diagnóstico, es la realidad. Y más cuando hablamos de, ¿no? de un caso de un TEA, un cáncer, lo que sea, ¿no? El momento del diagnóstico es muy complicado. Fíjate tanto cuando viene de la mano de un profesional, imagínate a veces cuando viene de otras personas, ¿no? Que eso, ¿no? De otra madre, pues de mi suegra, de mi propia madre, ¿no? Muchas veces es como, ¿pero tú qué sabes? ¿No? Y aparece muchas veces ese enfado. Entonces, me llama la atención tu capacidad para haber recibido eso y haberte hecho reflexionar, Isabel. Sí, porque al fin y al cabo quieres a tu hijo y quieres lo mejor para tu hijo. Entonces, te preocupas, quieres que todo salga bien, y tú lo reflexionas. O sea, es que tiene toda la razón del mundo. No es una enfermedad. Puedes ayudarle. Existen millones de cosas para poder evolucionar. ¿Por qué tengo yo que estar mal o triste? Eso lo va a recibir él también. Son niños que reciben todas las emociones. Entonces, ¿por qué tengo que estar mal? No, para nada. Me negué y para adelante. Qué buena sí, es verdad que otras personas. Yo en este caso, ¿sabes? Remonté y dije... para adelante. Para ti fue significativo, o sea, para ti te ayudó. Sí. O sea, yo siempre digo que en estos momentos muchas veces, ¿no? Hay momentos como anclas, ¿no? Que nos ayudan como a conectar. Hablo en general, en toda la vida, incluso con los duelos, con cualquier circunstancia. Y en el tuyo fue ahí posiblemente, ¿no? De tu suegra. Efectivamente, porque sí es verdad que el pediatra en este caso, como pediatra que es, te va a dar unas pautas, pero te va a decir la realidad. Isabel, esto es lo que es. Ahora hay que empezar a trabajar, ahora hay que empezar no sé qué. Pero sí es verdad que cuando un familiar y es una persona que te quiere, es importante. Porque cuando te lo dice así directamente es como plum, ¿no? Y más cuando te dicen, ¿sabes? A veces que te digan esas verdades así de repente también está muy bien porque también te enfrentas a la realidad y tú dices, pero es que es verdad. O sea, realmente mi hijo come bien, corre. O sea, ¿sabes? No estamos hablando de una enfermedad grave. Y eso me ayudó muchísimo. Y se lo agradeceré toda la vida. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad. Qué maravilla realmente. Bueno, y a raíz de ahí...
Vale, pues a raíz de ahí, ahora mismo Daniel en la actualidad tiene 3 años y empezamos un proceso, ¿vale? De terapia ocupacional y de logopeda, ¿vale? Sí es verdad que todo esto empezó en la guardería. En la guardería nos comentan, que yo creo que es importante comentarlo, en la guardería nos comentan que ya no se pueden hacer más cargo en parte de Daniel, que no quiere decir que no le quieran ni nada, pero no van a poder darle el mismo trato, ¿vale? Necesitan un colegio de educación especial para que Daniel pues, pueda avanzar de la mejor manera posible. Entonces nos pusimos a ello, a buscar plazas y demás, y nos tocó San Juan de Dios, lugar al que estoy también muy agradecida. Entonces, Daniel empieza en San Juan de Dios, pero antes de empezar en San Juan de Dios, Daniel tuvo que pasar por determinadas instituciones, ¿vale? Daniel fue derivado a salud mental, Daniel fue derivado al hospital militar. Daniel fue derivado también salud mental, hospital militar y discapacidad. Entonces ellos empiezan a valorar a Daniel y cada cosa lleva su tiempo. Pues mira, Daniel pues tiene un TEA, ahora tienes que empezar las terapias, tienes que empezar logopeda y todo esto desde ya. ¿Cuándo te dan el diagnóstico de TEA como tal? El diagnóstico de TEA como tal pues es muy gracioso porque a día de hoy no lo tengo actualizado porque tarda mucho. Entonces sí es verdad que su pediatra es el que nos dice que es un posible TEA. Daniel está empezando a tener muchas, actitudes de TEA. Entonces ya sabemos que es un claro TEA. Entiendo Entonces, que posiblemente le pondrán rasgos. Sí. ¿No? Sí. Sí, lo que estamos a la espera, pues como te digo, esto tarda. Tarda, ¿vale? Sí, es verdad que, por desgracia, de todo este tipo de cosas, tardan. Es una pena, pues una pena porque son niños que necesitan ayuda, ¿vale? Los padres también necesitan ayuda y tarda mucho. Entonces todavía no tenemos con claridad un informe que denomine que es un diagnóstico, que diga que es TEA. Pero ya nosotros lo sabemos, entonces... Y claro, ahora todo esto empezó a andar. Terapia ocupacional, logopeda, un colegio de educación especial. Y todo ese trayecto pues no ha sido fácil, no te voy a engañar. Pero sí, un proceso. O sea, prácticamente, Isabel, todos los días Daniel tiene terapia. Sí, a Daniel intentamos que entre semana tenga 2 días. Por ejemplo, tiene 2 días de logopeda y aparte en su colegio le dan todos los días, o creo que son 2 días entre semana, una cosa así, terapia ocupacional y logopeda. Okay. O sea que ellos también en el cole... Lo recibe también, ¿no? Sí. Y aparte de ahí, el resto de la semana... Fuera también. Vale. Fuera le dan ayuda también de logopeda. Y terapia ocupacional ahora va a empezar, pero lo más que le hacemos es trabajar con logopeda. O sea, que todos los días estás ocupadísima. Sí, sobre todo porque ya no es el trabajo del cole, es el trabajo que tú tienes que tener en casa. Porque cada vez que Daniel, porque ahora está empezando con frustraciones, son cosas muy importantes, ¿no? Se hace mayor, aparecen cosas nuevas, pero también hay muchos avances, ¿vale? Muy pequeñitos, pero hay muchos avances. Como por ejemplo, Isabel. Por ejemplo, que te sostenga la mirada, que te mira a los ojos para pedirte algo o simplemente porque de repente se te queda mirando. Eso él no lo hacía. Que venga gente a casa y no se moleste. Antes se molestaba. Ahora es como un poco más, me adapto. Está teniendo muchos cambios, la verdad. Son cambios muy buenos, pero muy lentos. Cada uno, ¿sabes? Pero la verdad que va muy poco a poco, pero va muy bien. Las cosas como son, pero el camino no es nada fácil. No es nada fácil. Te lo digo, igual que te digo lo bueno, Georgina, te digo también que no es fácil. Hay que hablar, ¿no? También de esa parte, ¿verdad? De darle visibilidad, ¿no? De que efectivamente, estando en el camino vas a hacer todo lo posible porque tu hijo esté bien, pero eso no quita que no esté siendo duro, ¿no? Y que haya momentos de altibajos, que haya momentos que a pesar que uno vea, ¿no? esa mejoría, también te sigas preguntando por qué. El hecho de no dormir, por ejemplo, yo creo que es un tema muy importante, ¿vale? Y esto le pasará a muchas madres con TEA, porque es algo muy significativo en el TEA, ¿no? Ese niño que se te despierta a las 2 de la mañana y no se te duerme hasta las 6 de la mañana, y que se levante como el que está en un parque a las 5 de la tarde, esa sensación.
Sobre todo para los niños, ¿no? Para su cerebro, su crecimiento y su madurez, pero sobre todo para los padres. No deja de ser, ¿sabes? El descanso es súper importante. Cuando te quitas el descanso ya es todo un caos y ahí es cuando empiezo, yo desde mi punto de vista, yo creo que lo peor que llevamos es eso, el tema de no dormir. El descanso. Porque después también Daniel es muy activo, tiene demasiada actividad, cosa que pasa mucho con los niños TEA, y tú tienes que tratar de que se canse y trabajar con él, y bueno. Y luego mantener las rutinas, ¿no? Que son muy importantes. Sí. Sí, sobre todo también un tema que quería hablar, que es súper importante, es el tema de las pantallas, ¿no? Qué interesante. Sí, porque sí es verdad que hay muchas madres, en este caso yo, he pecado un poco de darle dibujos y darle pantalla. Esto ha sido un pequeño problema, gran problema, gran problema, porque se ha adaptado a eso, entonces tú tienes como un poco limitar ese. No, oye, no puede ser, pero claro, una a veces dice, pues mira, voy a tener, porque esto es que es la realidad de todas las madres, yo creo, tengo que fregar o tengo que hacer una lavadora. En ese momento el niño tiene demasiada actividad, vas a tener que hacer algo. Claro, pero ese algo, sabes, tienes que tener mucho cuidado, porque en este caso Daniel está muy adaptado a tener dibujos y eso es lo que estamos ahora trabajando. Qué bien, muy bien. Vale. Al regular un poquito, ¿no? Intentar regularlo. Exacto, todo lo que es el acceso a sí, ello, porque no les ayuda en nada. En absoluto. En nada. Pero fíjate, mira, te voy a hacer un inciso y es ni a los niños o niñas con TEA, ni a cualquier niño, aunque no tenga TEA. Hasta los mayores, ¿eh? Por supuesto. O sea, ahora mismo hay muchos problemas vinculados con el exceso que estamos teniendo a la exposición a las pantallas y además a veces de una manera totalmente ilimitada, que ese es el problema en niños, niñas y adultos, ¿no? Es decir, da igual. O sea que, y hay una irritabilidad que mucha gente no se está dando cuenta y viene derivada de ahí. O sea, las adicciones, muchas veces hablamos de las adicciones desde el consumo, pero están las adicciones comportamentales y una de ellas es esa. Entonces, ahora que lo has nombrado, me parece interesante también. Creo que es un tema muy importante. Ya no solo por el tema de los niños con TEA, que no les ayudas en nada, porque sí es verdad que yo me he dado cuenta de eso. El niño no actúa igual cuando lleva un tiempo estimado viendo pantallas que cuando no las tiene. Exacto. Es importante. El niño se enfada con más facilidad. El niño lo que ya hace cuando llega a casa lo que quiere es ver dibujos. No le estamos ayudando. Le estamos generando una adicción. Sí, es verdad que hay momentos, ¿vale? Yo igual que te digo una cosa, te digo la otra y seguramente alguien dirá, pues sí, tiene razón. Hay momentos que tú dices, madre mía, ¿qué hago? O sea, no puedo más. Hay un momento en el que ya llevo todo el día con él interactuando, jugando, haciendo puzzles, todo lo que a él le gusta, todo lo que sea para su ayuda. Pero ya llega un momento que tú dices, wow, necesito un parón. Media hora, una hora lo necesito. Entonces ahí es cuando actúas y lo haces. Y yo creo que no está mal hacerlo en determinados momentos X, pero alargarlo no. Total, además, como dices, ¿no? Y me encanta que hables de esto, porque yo creo que esto al final es la parte más humana, ¿no? De decir, como madre, a veces me veo saturadísima y necesito recurrir a eso. Y me parece totalmente, además, eso, muy humano que lo comentes, porque al final esto pasa y es la realidad. Estoy segura que muchas mamás y muchos papás se van a sentir identificados y que digan, hay veces que no puedo y no sé cómo gestionar estas situaciones y estoy saturadísimo, ¿no? Al final todo es muy fácil como verlo desde fuera, pero ¿y dentro? ¿No? O sea... Claro, es que también es importante porque tú piensas de que tú dices, vale, tengo un niño con TEA, pero ¿y ese niño tiene un nerviosismo, tiene una... ¿Cómo trabajas? ¿Cómo lo haces? Porque luego está el hecho de tener que sacarle todos los días y que tenga una actividad, apuntarlo en una actividad. Que ese niño, esa hiperactividad, por así decirlo de alguna manera, se canse. ¿Sabes? Que hay muchos que aunque tengan actividad y que te ayude a ti, que no se cansan. Pero sí es verdad que es muy importante. Es muy importante trabajarlo y darle visibilidad más todavía. Total. Porque hay muchas madres que incluso no trabajan
y tienen que dedicarse a sus hijos en cuerpo y alma, o por situaciones de la vida, pues tienes que estar con tu hijo. Y es duro, porque sí es verdad que a toda mujer nos encanta ir a un trabajo, nos encanta desconectar, amistades y demás, y yo creo que cuando ya tú tienes un hijo con TEA, no quiere decir que la vida se acabe, o sea, tu vida no se ha acabado, pero sí es verdad que muchas cosas cambian, y en mi caso han cambiado muchas cosas. Como por ejemplo, Isabel, ¿cuáles han cambiado? Sociabilizar más. El hecho de sociabilizar más, sociabilizo, pero muy poco. Por la falta de tiempo, entiendo. Efectivamente. Ya no es el tiempo. A veces también tú como persona te agotas y dices, en vez de emplear este tiempo para irme a un gimnasio, voy a emplear este tiempo en dormir lo que no dormí anoche. Entonces tú dices, vale, está bien, pero es que los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Yo siempre digo una frase, tú no te puedes olvidar de que antes de ser madre eres mujer. Y que sí, un hijo con TEA da mucho trabajo, pero tú también tienes que quererte a ti mismo y estar bien contigo mismo para que él pueda estar bien. Para mí es súper importante. Muy importante. Entonces, claro, pero sí es verdad que yo he tenido etapas muy buenas, pero también he tenido etapas muy malas. De tú decir, pues ahora me tiro a dormir. Pues está en el cole, voy a dormir. No. Agotamiento, entiendo. Sí, pero no. Tienes que sacar la fuerza. Tienes que hacer por ti y no dejarte. Lo que pasa es que a veces no es fácil, entiendo. No, ¿verdad? no es fácil. A veces es como la cabeza, ¿no? Nos dice que sí, que hagamos eso, pero a veces no se trata de lo que nos diga la cabeza. No se trata de actitud muchas veces, ¿no? Sino también a veces de cómo uno todo este proceso lo está viviendo, lo que implica. Yo siempre digo que el agotamiento mental es peor que el físico. Y yo creo que en estos casos se demuestra, ¿no? Sí, muy bien, que a veces no se trata de que yo diga, vale, venga, mañana lo voy a hacer. Se trata de que mi mente está tan colapsada de tantas cosas que ¿cómo gestiono esto? ¿No? Es muy difícil. Sí, yo, por ejemplo, he tenido trabajos en los que he tenido que irme del trabajo. O mi jefe ha visto que no soy competente con el trabajo y pues se ha parado el trabajo. Y yo creo que como yo, muchísimas personas. Es que al fin y al cabo no duermes, no descansas. Total. El motor de todo es el descanso. Si no descansas, sin lugar a dudas, además, se va todo. Y ya creo que ya está en lo personal, ¿no? Contigo misma, con tu pareja, con tu familia, estás irritada. Muchos días en los que estás irritado y la coges con los demás y tú dices, ¿pero qué acabo de hacer? Es que, ¿sabes? La importancia del descanso. Total. Pero tocó. Entonces tienes que lidiar con eso, aunque sea duro. ¿Te imaginabas tu maternidad así, Isabel? Para nada. Para nada. Pero me gusta. Me estoy adaptando, fíjate. Sí, es muy duro, pero llega un momento en el que te adaptas y quieres más progreso y que todo vaya mejor. Pero no me lo imaginaba así. La verdad que no. ¿Tenías a alguien cercano a ti que tuviese TEA? No. ¿Alguna amiga con algún hijo, familiar, alguien? No. En mi familia sí es verdad que tenemos una prima con síndrome de Down. Vale. Pero no. Nadie. Es más, es una de las preguntas que siempre te hacen cuando vas a cualquier consulta. Exacto. Es súper importante. Te hacen un montón de preguntas respecto a eso. No, ahora mismo nosotros así que sepamos, no. Que sí es verdad que hoy en día están trabajando mucho con este tema más neurológico y también está viendo también que puede ser por genes. Efectivamente, sí. Entonces, claro, pero sí es verdad que no tenemos a nadie, pero es una de las preguntas que nos hacen y después tú dices, pero no, ¿por qué puede ser? ¿No? Es como... Sí, además no se hablan de muchos factores, pero no hay uno claro. Todavía no pueden decir 100%. Exacto. El autismo viene porque no hay que dejar de pensar que el autismo no es de ahora. O sea, yo que estaba un poco pues informándome, es de hace mucho tiempo y es más, les trataban fatal. Mira, yo tengo en consulta, Isabel, gente adulta, o sea, que ahora es cuando saben que tienen TEA. Claro, han sido TEA funcionales
¿no? Es decir, lo que antes se conocía como Asperger, ¿vale? Exacto. Que ya pues dentro del manual de diagnóstico ya se recogen todos como TEA. Y claro, han pasado totalmente, como digo yo, desapercibidos, ¿no? Entre comillas, claro. Y cuando llegan a la consulta, ¿no? Además tengo el caso concretamente de un chico que tiene pues 37 años más o menos. Lleva conmigo ya bastantes años. Y claro, yo recuerdo cuando lo vi, cuando vino por primera vez, o sea, fue mi primera hipótesis. Y decir, este chico tiene TEA. Venía con su madre además, 30 y pico años, ¿vale? Y venía con su madre, ¿no? A consulta, ya es llamativo, ¿vale? Y claro, no me miraba, apenas hablaba de sus emociones, estaba muy desconectado. Y claro, cuando empiezo a indagar, claro, yo de entrada obviamente no puedo hacer, ¿no? este diagnóstico, ¿no? Pero sí que tenía ahí varias hipótesis, ¿no? Y una pues podía ser falta de estimulación, porque además venía de un entorno y demás, ahí X, ¿no? Empezamos a explorar y al final te das cuenta que, claro, que a pesar de que venga terapia, empiezas a trabajar una serie de cosas que, claro, que ves mejoría, pero hay otras que no. O sea, que sí, hay mejoría, pero es como de manera natural ve el mundo de una manera, digamos, voy a poner entre comillas, diferente, ¿vale? Y claro, y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que algo más, ¿no? Que hay algo más. Entonces, sí. Este chico concretamente le han dado un diagnóstico de TEA, porque bueno, pues lo derivo y demás, pues con 34 años. Claro, ¿vale? Es que era lo que te estaba comentando antes, porque después también está el tema de que tú, como madre o padre, no lo quieres ver. Es que hay muchas situaciones, ¿no? Muchísimas. O sea, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia, como digo. Claro. Pero sí es verdad que conozco muchas personas y muchas personas que he visto que dicen, no, pues mi hijo no tiene nada. O es difícil para ellos afrontarlo sin darte cuenta que de alguna manera no le estás ayudando. Y luego es lo que pasa con estas cosas, que llega a una cierta edad o no lo han tratado o porque no se sabe lo que viene detrás, ¿no? Total. Pero sí es verdad que es importante. Yo tengo muchas conocidas que me han hablado, mira Isabel, necesito que me expliques, que me ayudes, que me aconsejes, porque estoy como cerrada. No quiero aceptarlo, no quiero verlo, no quiero imaginarme qué va a pasar. No. Entonces yo les doy mi punto de vista si les ayuda. Claro, que seguro que sí, ¿no? Seguro que sí. Al final, fíjate, yo recuerdo María, ¿no? Cuando vino y decía, yo buscaba un diagnóstico y cuando me lo dan dije, no, eso no lo puede tener mi hijo. Sí, ¿no? Yo también pensé así. Es más, cuando me dijeron que tenía que ir a un colegio de educación especial, dije que no. Me cerré pero no hay otra posibilidad, no se puede. Claro, en ese momento estás como cerrado en ti mismo, o sea, no quieres aceptar la situación. Te bloqueas en un estado ahí de negación total. Claro, pero después te pones a pensar y no. Total, lo que pasa es que las personas necesitamos, ¿no? Como ese periodo también, ¿no? De empezar a entender, sobre todo incluso a pararte lo que antes decía, qué es lo mejor que le viene. Claro. ¿No? Yo quiero ayudarlo. Mirar por él. Exacto, ¿qué es lo mejor que le viene? ¿Le viene bien esto? Pues pero claro, la persona necesita, ¿no? Todo ese proceso. Y es súper importante. En tu caso, ¿te has sentido acompañada? ¿Has tenido acompañamiento profesional? No, pero quiero empezar a tratarme. Porque creo que es muy importante que todas las madres, a ver, yo ahora porque estamos hablando del TEA, ¿no? Pero todas las madres que tengan autismo, madres que tengan niños con discapacidades, creo que deberían ser todas tratadas. Sobre todo por sus emociones, por el cómo te sientes. Creo que deberían ser tratadas. Lo deberíamos tener. ¿Tú, en tu caso no has yo tenido en mi nada? caso no. En mi caso he querido siempre empezar, pero lo típico, siempre dices, voy a empezar, y nunca luego lo haces. Y luego te sobrecarga. Claro. Entonces, ahí ya vienen otros problemas cuando te sobrecarga. ¿Y asociaciones? ¿Has recurrido a ellas? ¿Algo? No, yo ahora mismo no. Nada. Yo ahora mismo nada porque yo, como decirte, estoy como quien está empezando. Estoy empezando a aprender muchas cosas. Y a saber que hay asociaciones, a saber, ¿sabes? Estoy como un poco entrando, ¿no? Ya he entrado, me queda un poquito más, pero sí. Cuando realmente, ¿no?
hablas de todo esto, de todo el proceso, ¿no? De tu hijo y también tuyo, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué emociones se despiertan en ti, Isabel? No sé cómo explicarme. Sobre todo el tema de frustración. Te frustras mucho, tú misma, ¿no? Pero después me pongo a pensar y digo, es que Daniel ha llegado a mi vida para enseñarme tantas cosas que después no te da tiempo a estar mal, ¿no? Siempre intentando sacar lo positivo y lo bueno. Independientemente de que todo sea un trabajo muy duro, siempre tienes que intentarlo, siempre, sobre todo por él. Te digo, son niños que todo lo, ¿sabes? Ellos también sienten tus emociones. Y como estás, lo pasan Mucho. mal. En mi caso, Daniel me ha visto más de una vez llorar o estar mal, y Daniel acercarse a mí tapándose los oídos, como diciendo, mamá está mal, ¿no? Entonces ahí te paras y dices, no. Entonces tengo muchas emociones diferentes. O sea, yo a lo mejor un día estoy súper guay, súper bien, y al otro pues no he dormido, entonces ya tiene otra forma de ser. Pero te vienen muchos sentimientos, mucho, pero soy muy feliz, la verdad. Qué bien. Sí, soy muy feliz. ¿Aparece el miedo? Sí, tengo mucho miedo. ¿A qué? Tengo miedo al día de mañana cuando se adapte a la sociedad y le toque trabajar con otros niños que no tengan TEA o algún trastorno, y que pueda pasar el hecho de temas muy importantes como es el bullying. Entonces, como madre, piensas en eso, ¿vale? Porque ¿cómo va a ser él? ¿Cómo se va a adaptar? ¿Cómo lo van a tratar? Te vienen los miedos, claro. Muchísimos miedos, Pero ese además es el que más, ¿no? Sí, porque no quiero ni pensarlo además. Lo piensas porque lo piensas, o sea, es algo natural, pero no quiero ni pensarlo. Es inevitable, ¿no? Al final, encima, justo lo que nos llega también, ¿no? Por medio también de los medios de comunicación, es inevitable, ¿no? Yo creo que es un miedo que aparece, y pues la parte del rechazo, cómo se va a integrar, Exacto. de qué manera lo va a hacer, hasta qué punto va a ser dependiente o no. Efectivamente. Yo creo que con el caso de Daniel, porque sí es verdad que hay casos demasiado duros, severos además. Sí, exacto. Daniel no es tan severo, ¿vale? Daniel se le puede tratar, pero tienes que tratarlo muchísimo, tienes que trabajar muchísimo con él, pero sí es verdad que no es severo. En parte, pues por esa parte estoy un poco como más tranquila, sin dejar de decir que sea trabajoso, claro, y duro, ¿vale? Porque es durísimo. Pero no es tan severo, entonces, como te explico, trabajas mucho mejor con él. ¿A día de hoy tiene, digamos, algunas dificultades en la conducta? ¿Tiene problemas conductuales? Sí, sí, la verdad que no sé si se me ve por aquí, pero tengo como un aruñón de Daniel, porque como te comento, son niños que al no poder comunicarse bien, claro, ¿ellos qué hacen? Cuando quieren algo, lo quieren, lo van a querer. O sea, no deja de ser un niño que está en un proceso de crecimiento con su TEA y con cosas de niño pequeño. Entonces, Daniel en este caso, pues, quería comer una natilla. A Daniel se le ha explicado que no, y Daniel directamente se ha enfadado y ha atacado de esta manera, ¿no? Pero es algo muy normal. En los niños con TEA, que se tiene que tratar ya. Exacto. La canalización, ¿no? De esa rabia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con él el pictograma, que es muy importante. Los pictogramas es fundamental con los niños con TEA. Explícalo si quieres, por si hay gente que no sabe lo que es. Los pictogramas son unas imágenes en las que tú colocas, por ejemplo, un niño comiendo, un niño lavándose los dientes. Entonces, todo esto tú lo vas a trabajar con él de alguna forma para que él ayude a comunicarse. Daniel, hoy toca lavarse los dientes. Tú le enseñas el pictograma del niño lavándose los dientes. Y así pues un poco con todo. Fotos familiares, fotos de objetos, cosas que a él le gusten mucho, para trabajarlas con él y que él diga, vale, sé que ahora toca esto y ahora no toca esto. Entonces, como te venía comentando, este tema de frustraciones que está empezando a tener Daniel, hay que tratarlas. Entonces, mediante el pictograma, le enseñamos de que no se puede pegar, no se puede aruñar.
Vale, son cosas que son súper importantes también, porque hay niños que al no poder hablar ni pedirte las cosas, su forma de comunicarse es nula, entonces se frustran. Entonces actúan de esa manera. Lo que pasa es que hay que tratarlo, hay que trabajarlo, porque no deja de ser un niño que va a crecer. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? El autocontrol es muy importante, Exacto. total. Sí. ¿Es cariñoso, Daniel? Es muy cariñoso. Ujú. Es muy cariñoso. Sí, es verdad que al principio, cuando empezó a crecer, porque los niños con TEA no son tan afectivos con la gente, o sea, no muestran cariño a la gente. Entonces, en este caso, Daniel al principio como que, pero no, Daniel es súper cariñoso. Es increíble, súper cariñoso, sí. ¿Te dice mamá? Sí, el mamá lo tiene claro. Ujú. El papá también, pero el mamá, sí es verdad que soy yo la que siempre está más con él, ¿vale? Y él tiene un apego a mí increíble. Y sí, el mamá lo tiene claro. Muy bien. Sí. ¿Su papá y tú estáis juntos? Sí. Vale. Sí. ¿Y cómo ha llevado él, que también creo que es importante, ¿no? La paternidad desde esta visión. Hombre, sí es verdad que madre y padre son cosas totalmente, para mí, desde mi punto de vista, son formas de verlo diferente, ¿vale? Sí es verdad que yo, pues hago cosas, ¿cómo explicarte? Pues yo le permito más cosas que su padre no, o su padre le echa la bronca un poquito más que yo, entonces él sabe a quién acudir, a quién no. Su papá en este caso se lo ha tomado muy bien, ¿vale? Los dos hemos estado súper integrados, ¿sabes? Hemos estado los dos a tope y nos, ¿sabes? Nos compenetramos muy bien, pero hay veces pues que hay cosas que le cuestan un poquito más, pero no, la verdad que estamos muy compenetrados. ¿Habláis de esto, Isabel, de cómo realmente llega el diagnóstico, que no es un diagnóstico como tal, formalmente a día de hoy, ¿no? Pero cómo llega ese diagnóstico a vuestra vida y cómo lo habéis vivido cada uno? Yo peor que él, porque como te comento, o sea, Daniel, que es mi pareja, y yo, somos personas o polos opuestos, que son los más que se atraen. Entonces, él es la paz y la calma, y yo soy el nerviosismo y el fuego, por así decirlo. Entonces, es como que él ve las cosas de otro punto de vista, y yo es como, ¿pero por qué? ¿Pero y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Y no sé qué. Y Daniel no. Daniel es, pero hay solución, le podemos buscar el remedio. Es como, ¿sabes? Sí, es verdad que es una persona muy alegre, muy contenta, que todo lo ve genial, pero él por dentro pues también, ¿sabes? No lo dice como tal, pero por dentro también pensará el por qué, o, ¿sabes? Aunque no lo hable o no lo diga, yo sé que también lo piensa. O sea, nunca habéis tenido como esa parte de hablar de cómo lo hemos vivido cada uno, ¿no? Sí, hemos tenido oportunidad de hablarlo, pero como estamos tan centrados en Daniel, yo creo que también es importante buscar momentos con tu pareja. Creo que es algo súper importante. Lo hemos hablado, pero no le hemos puesto énfasis al tema. Sí, es como, ha pasado esto, sabemos que tenemos que trabajar, pero no nos hemos parado a hablarlo bien del todo. Pero sí. O sea, él, digamos, le ha resultado, vamos a decir, algo más sencillo el poder aceptar. Sí, digamos que sí. ¿Crees? Digamos que sí, pero sí es verdad que es como te explico, Daniel, en este caso mi pareja, se toma las cosas como muy paz, todo tiene solución, todo, que está muy bien, ¿no? Y aprendo mucho de él también, pero por dentro hay algo. Tú sabes que le preocupa. Hombre, no deja de preocuparte. Segurísimo. Bueno, yo siempre digo que desde el momento en que eres madre o padre, la preocupación aparece en ti, ¿no? Yo creo que eso ya es para toda la vida. Totalmente, sin lugar a dudas. Vas a vivir preocupado o preocupada el resto de tu vida, ¿no? Sí. Es inevitable, pero sí que aparentemente, por lo menos, sí que parece, ¿no? O por lo menos por lo que me cuentas, que él lo ha integrado de una manera diferente, ¿no? Sí. O por lo menos no lo expresa, ¿no? Sí, sí, es un poquito de una cosa y de la otra. Está un poquito mezclado. Cuando os habla el pediatra de los rasgos TEA, ¿él está presente o eres tú después quien se lo comunica a él? No, él está presente. ¿Y él qué pregunta? ¿Qué dice? Él en este caso pregunta soluciones para que esto el día de mañana se pueda llevar de la mejor manera. Vale. Oye, pero ¿cómo podemos
empezar a trabajarlo, cómo podemos. En cambio yo... Ay, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? No, es como, ¿y por qué a mí? No, es como... Por eso te digo, somos polos totalmente opuestos. Y además, cerebro del hombre, cerebro de la mujer, que somos muy diferentes, ¿no? En ese sentido. Exacto. Y en cuanto a la neurociencia, y fíjate, ¿no? Él como, ¿hay solución? ¿No? Lo que me preocupa es, ¿hay alguna solución? ¿Hay algo que, ¿no? que podamos hacer? Y en tu caso es, me quedo a, ¿pero por qué? ¿Y por qué ha pasado esto? Buscando una explicación. Sí. ¿No? De alguna cogiendo manera, nervios ¿no? innecesarios, porque luego tú también tienes que cuidarte a ti misma, como te explicaba antes, y a tu salud. Tienes que estar bien, tienes que trabajarte también, porque es importantísimo. Súper. ¿De qué te sirve esos nervios, ese estrés? Que soy la primera, ¿eh? Pero lo trabajo, poquito a poco lo voy trabajando. Pero no te sirve de nada. ¿Qué espacios tienes a día de hoy para ti, Isabel? Yo en la actualidad no tengo muchos. Estoy empezando a trabajar en eso. Estoy empezando a intentar sociabilizar un poquito más. Estoy quererme un poquito más. Trabajarme a mí misma en muchos aspectos. Ir al gimnasio, intentar hacer un poquito más de vida que la tenía antes, ¿vale? Y sobre todo intentarlo, porque he tenido más días de estar más en casa, adaptarte a estoy en casa, limpiar la casa, que todo esté bien preparado, que todo... Y después realmente no te estás olvidando de ti poco a poco. O sea, que ese es un propósito que tienes, ¿no? Sí, para sí. ti, ¿verdad? Sí, igual que se lo aconsejo a todas las mamás con TEA, que no se vengan abajo, que busquen, ¿sabes?, ese ratito para ellas, aunque sea, como a veces digo yo, plancharte el pelo, maquillarte, que tú te veas guapa. Oye, pues mira, hoy estoy guapa, me voy a dar un paseo, me veo bien. Es importante trabajarse, porque te vienes muy abajo. El cuidado, ¿no? El autocuidado. Sí. No solo cuidar a los demás, sino también cuidarnos, ¿no? A nosotras. Y nosotras las mujeres en general somos muy de cuidar al otro, ¿no? Exacto. Isabel, ¿y hay algo en tu vida a día de hoy, ¿no? Con la maternidad, que tú pensabas antes con anterioridad, oye, pues cuando sea mamá me encantaría poder hacer esto, y ahora tu realidad no te lo permite, o no has logrado hacerlo porque pensabas en otra maternidad diferente? Pues mira, fíjate, creo que no le veo obstáculos al tema de la maternidad con un niño TEA. Como muchos obstáculos así, sobre todo pensando en él, el hecho de un viaje, por ejemplo, viajar, todo este tipo de cosas, es lo único que yo pienso que sean obstáculos. ¿Lo has hecho ya? No he viajado con Daniel. Por miedo a. No he viajado. ¿Miedo a qué? Por ejemplo, en el caso de Daniel, el hecho de taparse los oídos, estar en otro lugar que no sea su lugar, su zona de confort, un vuelo. Entonces, ese niño tan hiperactivo, entonces te vienen muchos miedos. Y, por ejemplo, no lo hemos hecho aún por eso, pensando en él. Pero es otro obstáculo. No son obstáculos, o sea, realmente yo creo que no veo obstáculos. Creo que Daniel debe adaptarse a la vida igual que otro niño. Son situaciones que de alguna manera os va a ir tocando afrontar, ¿no? Poquito a poco, pero a lo mejor en esta etapa habéis estado más centrado en otras cosas o en otros aspectos, ¿no? Sí. Posiblemente, ¿no? Hombre, hay momentos que sí es verdad que tú mirando para Daniel y viendo a Daniel, no es lo mismo tú estar en una fiesta de un cumpleaños y tú ver que Daniel lo esté pasando mal. Vale, eso sí son pequeños obstáculos, pero pequeñitos que veo yo que no podemos hacer con Daniel. Por ejemplo, vamos a una fiesta de carnaval, ya no puedo estar con Daniel mucho tiempo. Pues ya Daniel está incómodo, se tapa los oídos. Entonces son obstáculos pequeñitos que yo veo. Has hablado mucho de los ruidos, ¿verdad? Porque le suele molestar mucho y lo que es el tema de las comidas, las texturas, ¿cómo lleva esa parte? Eso también es importante. Daniel es un niño que está acostumbrado a comer fritos, pasta, todo lo que es insano, debería no ser sano. Lo que debería ser sano que diga, no se lo come. Por ejemplo, los vegetales, todo esto no. Los purés tienen que ser machacados todavía a día de hoy. Sí es verdad que tengo entendido que hay muchos niños con TEA que ni siquiera el potaje molido. Ni siquiera, ¿sabes? Pero no, en este caso Daniel come bien,
Pero hay texturas que no me las des porque no me las voy a comer. Ya solo el hecho de tocarla no lo voy a comer. Entonces yo he sido más inteligente y he dicho, vamos a intentar que lo pruebes. Entonces, ¿qué hago yo? Hago que pruebe un poquito, él pilla el sabor y se lo come. No con todo. Entonces es una táctica que es buena, suele funcionar. Muy bien, sí que has intentado por lo menos que lo pruebe, ¿verdad? Sí. Es que esto es bastante común, por eso justo te preguntaba, ¿no? La parte de los ruidos es bastante común, pero las texturas también. Los ruidos, las texturas, el tema de sociabilizar, todo esto es súper importante. ¿Juegas solo generalmente? Sí, sí. Sí es verdad que juego físico es más con su padre, ¿vale? Y yo soy más partidaria de jugar a puzzles, pintar y demás, pero juega solo. Juega. Después los niños también con autismo tienden a jugar a muchas cosas y tener énfasis en una. Daniel, por ejemplo, tiene énfasis en los coches. Los coloca rectos, que es algo también muy común, y le encantan los coches. O sea, vamos, adoración por los coches. Sí, además suelen tender, ¿no?, a obsesionarse, a tener ese patrón muy obsesivo o incluso, como digo yo, expertos en un tema. Sí, pero sin dejar de decir que son súper inteligentes. Súper, sí, totalmente. Y a día de hoy, pues se conocen a muchos famosos que son autistas. O muchas personas, ¿sabes? Sí, totalmente. Pero sí, son muy además es que se convierten en expertos en ese tema. Yo, además, tenía un niño que en consulta, que vamos, él era experto, pero directamente en los aviones y en los ascensores. Wow. Sí, bueno, cada vez que viajaba yo le hacía, ¿no?, un vídeo de los aviones, porque me lo pedía. Y a día de hoy, él me recuerda de que yo no recuerdo, ¿no? Y me dice, Georgina, ¿tú te acuerdas cuando fuiste en el vuelo tal? Y me dice el modelo del avión, cosa que yo no tengo ni idea, obviamente, que te fuiste destino a tal sitio, cosa que yo tampoco recuerdo, y me dice el día. O sea, es una cosa increíble. O sea, es una cosa. Y después con los ascensores. El ascensor de tu casa, ¿qué marca es? No tengo ni idea. O sea, en mi vida me había fijado en la marca del ascensor y me ves a mí subiéndome y bajándome en el ascensor y grabando para él, ¿no? Y me decía, pues este no sé qué y este hace un ruido. O sea, es una cosa increíble. Por eso te decía la parte que es verdad que no se convierte obsesiva, pero también se convierten en expertos en muchos temas. Totalmente de acuerdo. Es una pasada. Es increíble. Niños que son capaces de hacer tantas cosas. O sea, vamos, increíble. Es más, nosotros tenemos un conocido por parte de la familia de mi suegro. A día de hoy yo creo que tendrá como 16, 17 años. Ya es un experto, nivel, juegos, todo. Es más, viaja, se va afuera porque lo llaman para hacer competiciones de gamer, estos y demás. Y es increíble. Que entiendo que está en la categoría de Asperger, ¿verdad? Lo que conocemos como Asperger, ¿no? Exactamente. Es que ahí es donde suele destacar mucho esto, ¿no?, que estamos hablando. O sea, total, es una cosa, pero increíble. Vamos, increíble. Una inteligencia que tú dices, wow. Es más, bueno, Daniel, cuando le toca ver los dibujos, tienes que verlo. Te cambia el anuncio, te cambia de pantalla, conoce el bloqueo de tu teléfono, sabe sacar fotos solo. Cosas que tú dices, wow, tienes 3 años, ¿cómo es posible? Pero sí. Sí que es, totalmente, sin lugar a dudas. Sí. Totalmente. Y la parte, por ejemplo, social, ¿cómo la llevas tú? Esta parte, me refiero de, digamos, de, venga, voy a algún sitio, ¿no?, como decías antes, y sé que Daniel en este caso puede ser que se echa a llorar, ¿no? Y como las miradas, lo que alguien pueda, algún comentario desafortunado, que sabemos que los hay, también hay afortunados, pero también hay desafortunados, que alguien pueda decir, esa presión social que a veces existe, incluso sin que tenga TEA, ¿no? Que llore un niño o una niña y tenga una perreta, ¿no? Y como todo el mundo, ¡pum!, mira, ¿no? Y te sientes ahí todo el rato cuestionada. En este caso, ¿cómo llevas esa parte? A ver, yo la llevo bastante mal, porque en el momento dado que tú y entras a un restaurante o entras a cualquier sitio en el que Daniel ya no se va a sentir cómodo, ya empieza la gente a mirarte. Entonces tú tienes que aprender de que ellos tienen que aceptar de que es un niño pequeño, ¿vale? Ellos no conocen lo que tiene Daniel en este caso, ¿no?
se me va la- ¿Trastorno del TEA? su TEA, no lo conocen. Entonces, claro, muchas veces intento explicarlo, ¿no? Porque hay veces que hay señoras pues muy amables o personas que no son tan amables. Entonces tú, que a veces te ves obligada a explicar, ¿no? Mira, es un niño con TEA, es un niño con autismo, disculpe las molestias, o si porque Daniel es de estar en un sitio, o sea, de estar en casa a estar a otro lugar, cambia su forma de ser muchísimo. Entonces, como está en un restaurante, eso es, vamos, la revolución, como digo yo. Entonces, claro, tú lo pasas mal, lo pasas muy mal, muy, muy mal. Entonces, porque tienes también que dar como esa explicación para que la gente pues lo acepte, y hay mucha gente que te lo acepta y, no pasa nada, es un niño. Y hay otras personas pues que te miran un poco mal. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué hago? ¿Me enfrento a esa persona? No, o sea, mi hijo tiene TEA, caballero, si le gusta bien, bien, y si no, pues es así. Sí, es verdad que hay gente que se molesta por ello, pero no saben lo que tiene Daniel. Total, además hay como esa, ¿no? Todo el rato, ¿verdad? Que agotamiento, ¿no? En parte, Sí, ¿no? sí, es verdad. sobre todo me pasa con los niños pequeños, cuando vamos a un parque, niños un poco más grandes que Daniel, que quieren jugar con Daniel en el parque, me toca explicarles, porque hay niños, ¿por qué se tapa los oídos? Hay niños, ¿por qué lleva chupa? ¿No? Porque Daniel a día de hoy lleva chupa, es una forma de relajarse, ¿no? Sí, es verdad que tenemos que trabajarlo también. Todo es un trabajo, o sea, Exacto. es un trabajo, ¿no? Pero hay niños. Oye, ¿por qué Daniel no quiere jugar con nosotros? ¿Por qué Daniel no juega con nuestros juguetes? Me toca explicarle, ¿no? Pues un poco como fantasía. Pues Daniel es un niño que no le gustan los coches. O pues Daniel se tapa los oídos porque le molestan los ruidos, ¿no? Entonces al niño pues le queda claro, entonces ya se va y no juega con Daniel en ese momento. Pero sí, hay situaciones muy, muy difíciles, muy que, como te digo, mi pareja lleva mejor que yo. Él lleva mucho mejor que yo. Pero sí es verdad que enfrentarte a esas cosas duele. ¿Cuál ha sido la situación más complicada que te has tenido que enfrentar y como madre, y que tú digas, esta ha sido la peor para mí? La peor para mí, fíjate, lo veo a día de hoy como una tontería, pero ese día lo sufrí. Fue el primer desplante que le dieron a Daniel. Entonces esto fue una madre que estaba con su niña pequeña en el parque, Sí. y Daniel quería jugar con la niña. En este caso quería jugar o coger su juguete, algo de eso, no me acuerdo muy bien. Y su madre, al ver que Daniel tenía unas estereotipias muy grandes y que se tapaba mucho los oídos, le dice a su niña, hazte para un lado. ¿No? Trata como de evitar que su hija esté al lado de Daniel, ¿no? Claro, en ese momento, dentro de ti te entra una rabia. Que tú dices, vale, respira antes de decir una patujada. A mí, como soy tan nerviosa, lo que se me viene por la cabeza es soltar una patujada. Pero en ese momento no puedes, tienes que... Pues en ese momento se coge a Daniel, se le lleva a otro lado y ya está. Es más, yo creo que no me acuerdo mucho si fue al contrario. Fue ella la que se fue del lugar. Como si mi hijo fuera algo muy malo, ¿no? Wow, qué doloroso, ¿verdad? Esa parte, Sí. ¿no? Yo luego en casa dije, me bebí las lágrimas porque qué necesidad, ¿no? Tú también siendo madre, qué necesidad de hacer pasar ese dolor. No, además todavía falta mucha inclusión, ¿no? Mucha. Muchísima. Y yo creo, sí que es verdad que yo a veces hago mucha reflexión, ¿no?, sobre esto, porque al final pues también, ¿no?, por lo que me dedico, y sí que es verdad que cada vez más, por ejemplo, los niños, sí que yo lo veo, ¿no?, en la consulta, que me dicen muchos, ¿no?, me dice alguna niña, algún niño que vienen y me dicen, bueno, pues tú sabes que en mi clase está no sé quién, y me nombran, ¿no?, algún niño, y me dice, él tiene TEA, ¿no?, o tiene autismo, ¿no?, me dice, y claro, nosotros sabemos que a veces no podemos gritar porque a él le molesta y él se tapa los oídos. Entonces, como que lo tienen muy integrado, muy normalizado. Y me encanta cuando escucho eso, porque yo digo, jolín, realmente yo hago una reflexión mía, ¿no?, de cuando yo era pequeña, y realmente yo, o sea, con esa edad no tenía ni idea que era TEA, que era. Sí, lo TEA. vemos como un niño diferente, quizás. Nada, exacto. Era un niño especial, diferente. Exacto, o sea, yo, ¿no?, era como... Wow, o sea, yo cuando era pequeña, a mí nadie me enseñó, a mí ni a nadie de mi generación,
A mí tampoco. Nos enseñaron que existían niños TEA, ¿no? O de alguna manera, y cómo funcionaba. Entonces, a mí cuando escucho a los niños decirme esto, yo digo, bueno, estamos avanzando poquito a poco y empiezan a tener más conciencia, por lo menos de la que mi generación teníamos, ¿no? Que todavía hay mucho camino que hacer, sí, pero por lo menos es verdad que ya hay niños y niñas, porque a mí me lo hablan, que me dicen un montón de cosas y me dicen, pues el compañero, ¿no? Y yo digo, qué bien, ¿sabes? Además es como, pues lo hacen muy bien, porque si sabéis que eso a él le molesta, pues hay que tener cuidado. Sí, nosotros le ayudamos, porque él a veces va a jugar solo y le decimos que juegue con nosotros. Entonces, digo, ay, qué bien, ¿no? La eso realidad. Es maravilloso. Eso es maravilloso, total. Porque igual que digo la otra parte, digo esta y digo, jolín, qué guay, porque es verdad, en mi época no tenía ni idea. Se está trabajando, es más, Ni a día idea. de hoy, las conocidas aulas en clave, que es la que a las que mandan a los niños con TEA y demás, lo que están haciendo a día de hoy es hacer esa inclusión, ¿no? De, pues vamos a adaptar que los niños de la aula en clave estén un ratito con la otra clase, clase ordinaria, y venga, y un ratito en el recreo, y un ratito y tal. Y eso está maravilloso. Súper. Es una forma de que otros niños también aprendan a trabajar y a tratar con ellos, que no es nada malo. Solamente es diferente. Total. Mira, diferente entre comillas, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabes? Porque al final yo siempre digo... Claro, diferente me refiero a que lo puedes tratar, pero él va a tener sus costumbres y va a tener cosas, juegos, o va a interpretar cosas diferentes. Exacto, claro. Pero yo siempre digo que diferente desde el punto desde el que nos han enseñado, porque a lo mejor lo diferente no es como lo vemos tú y yo, ¿no? En este caso, ¿no? El Exacto. mundo, ¿verdad? Yo siempre lo digo diferente porque realmente nos han normalizado el otro patrón, ¿no? De entender el mundo, de sociabilizar, etcétera, pero no desde ahí, desde su visión del mundo. Exacto. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué el diferente es el de ellos y a lo mejor no es el nuestro? Es que no lo sé. La verdad, yo siempre me lo planteo, la verdad. Y digo, pues... Sí, porque yo creo que a veces, incluso cuando me pongo a pensar, yo creo que a veces nosotros también somos como un poco autistas. ¿Qué me quiero referir con esto? Hay veces que nos gusta estar mucho solos y que no nos molesten, por ejemplo, ¿no? Yo siempre viéndolo desde la otra perspectiva, a veces yo creo que también nosotros podemos llegar a ser un poquito autistas también. Lo que pasa que, claro, la diferencia, claro, es la intencionalidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exacto. Que sí que es cierto que nosotros conscientemente decidimos, ¿no? Estar solos y realmente en ellos no hay esa intencionalidad, ¿no? Efectivamente. De relacionarse o ese interés, ¿sí? Yeah. Fíjate, antes cuando te decía el caso de este adulto, ¿no? Concretamente de este chico que me acordaba mucho de él, yo le decía, le hablaba de él, de eso, ¿no? De la intencionalidad. Y claro, él me decía, es que yo no tengo interés en la gente, claro. O sea, y no es interés porque a lo mejor a mí ¿no? Yo digo, yo no tengo interés en esa persona porque no es de mi estilo o porque no me interesa o lo que sea, ¿no? No, es porque realmente él no tiene ninguna intencionalidad. O sea, además yo me río mucho ahora él me gasta broma, porque antes no entendía la ironía, ¿no? Y la hemos ido trabajando, ¿no? Y él me dice ahora me dice, eso es una broma, ¿no? Sí, como que le cuesta. Y yo me río, ¿no? Y le digo, sí. Y entonces, claro, fíjate, ¿no? Y yo muchas veces le digo a él, claro, sigue teniendo sus rasgos, ha mejorado, ahora empieza a entender muchas cosas, pero sigue estando sus rasgos, ¿no? Y yo además le digo muchas veces, le digo, ¿tú te acuerdas cuando venías las primeras veces? Y yo le decía, ¿no? Que sepas que me voy a ir de vacaciones tal día y demás, por si me escribes y no te escribo, que sepas que es por esto. Y me decía, vale, claro, ¿no? Generalmente, cuando tú, ¿no? Le dices a alguien, oye, que me voy de vacaciones, generalmente, ¿qué recibes? Claro, el pásatelo bien, ya nos vemos, trae un regalo. Disfruta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, no. con Sí. él, claro, yo además que uso mucho, te digo, el sentido del humor, porque le viene muy bien para que vaya entendiendo esa parte, ese mundo, se lo digo, y ahora él, claro, de manera además, desde un patrón que sé porque lo ha aprendido, me dice, disfruta de tus vacaciones. Claro, esto me lo dice ahora, claro. Después de no sé cuántos años, ¿no? Pero fíjate, ¿no? La intencionalidad, sí, es la diferencia, ¿no? Ahora me lo dice porque lo ha aprendido, ¿no? Lo ha aprendido conmigo, sí, pero que... Lo ha trabajado y ya sabe lo que es. Exacto, lo que tiene que decir, por así decirlo, ¿no? Pero para que tú veas, ¿no? Y yo siempre le pongo ese ejemplo. Son niños muy así.
porque me pasa con Daniel. Claro. Ya Daniel sabe que hay que colocar los calcetines dentro del zapato. Y lo va a hacer. Y él ya directamente coloca, ¿sabes? Una forma de... Exacto. Sí. Entonces, claro, pero no hay esa intencionalidad, ¿no? Si tú me enseñas a jugar con la pelota, vale, yo te la tiro y demás, pero de él no hay la intencionalidad que yo te la tire para que tú me la devuelvas. Te la tiro porque estoy haciendo ese acto, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? Era lo que me quería referir. Sí, no, pero no pasa nada. Yo te entendí, pero sobre todo para dejarlo claro, porque sé que después a lo mejor puede llegar algún malentendido. No. Y además, ¿no? Ahí es donde está justo, totalmente. Bueno, pues, Isabel, no sé si hay algo más de lo que no hayamos hablado, que a lo mejor te apetezca también resaltar, decir o incluso recomendar a familias, incluso adultos, que hemos hablado, ¿no? Personas TEA. Sí, o sea, a ver, yo realmente lo más que aconsejo, primero que sean, o sea, que tengan mucha calma, ¿vale? Que no tengan ese estrés de, pues quiero que aprenda ya a hablar, quiero que haga esto ya, quiero que todo sea ya. No, o sea, esto es un trabajo muy lento y a largo plazo. Hacen cosas en un momento dado que tú dices, wow, lo ha hecho, lo ha aprendido, luego lo deja de hacer, vuelve a hacerlo otra vez. Entonces que tengan mucha calma y que trabajen mucho, todos los días explicarle las cosas. Y tampoco enrollarse mucho en explicarle las cosas, sino con palabras muy cortas, que él lo vaya aprendiendo. No, Daniel, vamos a comer. Que no sea una frase tan larga, ¿sabes? Trabajar todas esas cosas, apuntarlos en actividades, cosas que a ellos les gusten, trabajarlos físicamente, que se cansen. Y sobre todo a los padres y madres que tengan calma, que no es algo malo, como comenté antes. No es una enfermedad. La gente está muy equivocada. Es un trastorno, una condición diferente en la que tú tienes que trabajar y luchar para que tu hijo el día de mañana se integre. O sea, no. Que tengan mucha calma y que sean conscientes de que si tocó, es porque tocó y la vida lo quiso así. Y como digo, Daniel vino a enseñarme muchísimo. ¿Qué te está enseñando, Isabel? Me está enseñando a ser más pausada, a tomarme los momentos de estrés más calmada, o sea, saber gestionarme. Me había enseñado muchísimas cosas que te podría decir. Me ha enseñado la paz, la calma, el que lo diferente también es bueno, ¿sabes? Aprender cosas nuevas. Me enseña cada día realmente. Y sobre todo a que independientemente de lo que tenga, el amor está por encima de todo. Es un niño feliz. Total. Y al que se le da mucho amor, tiene mucho amor a su alrededor, y eso es muy importante también. El amor incondicional, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Daniel es un niño con mucho amor. Yo estoy segura, además, Isabel, de todo esto que estás aprendiendo, que vas a seguir, seguro, Sí. ¿no? Porque además hay muchas ganas. Sí. Y sobre todo, yo creo que cada etapa te va a traer algo diferente. Exacto. ¿Verdad? Y Sí. te va a colocar también a ti a decir... Aprenderé de cada etapa. Total. Seguramente habrán recaídas. Pues Daniel tendrá sus recaídas también como nosotros, pero yo creo que cada etapa es diferente. Se hará mayor. Intentaré trabajar eso también. Y sobre todo adaptarme a cada situación y aprender de cada una de ellas, porque no sé lo que me espera, pero ayudarlo bastante. ¿Sabes? Integrarnos, ayudarles, que sepas estar siempre con ellos. ¿Sabes? Que ellos sepan que estás ahí a su lado y que los apoyas y que aprenden de ti y tú de ellos. Total. Sí, al final no sabemos lo que va a venir, nadie lo sabe realmente, nadie en sus vidas me refiero, y sí que es verdad, lo importante es trabajar en el hoy, ¿no? ¿Qué hay hoy? ¿Qué tenemos hoy? Exacto. ¿No? ¿En qué podemos trabajar? ¿En qué podemos ayudarle? ¿Cuál es el progreso? Exacto. ¿Qué cosas no está progresando y tenemos que seguir, ¿no? Mucha terapia ocupacional. Muchísima, Mucha. súper importante, la verdad que sí. Mucha terapia ocupacional. Ahí aprenden una barbaridad. La verdad que sí, de aquí le doy la enhorabuena a los compañeros terapeutas ocupacionales, porque la verdad que creo que es una profesión en la que no se da, o sea, no se le menciona mucho socialmente. Efectivamente. Y yo, pues mira, aprovecho para felicitarles, Yo porque también. creo que hacen un trabajo maravilloso y creo que es importantísimo, o sea que... Sí. Así que aprovechamos. Chapo por ello, sí. De Muchas verdad. gracias. Yo estoy muy agradecida.
Están, que sí. vamos, le enseñan mucho a Daniel y Daniel ha aprendido mucho gracias a ellos. O sea que es un trabajo increíble. Pues sí, total. Bueno, pues Isabel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia, tu vivencia, tus progresos también, tu aprendizaje, tus miedos y bueno, todo lo que hemos hablado. Pues este espacio seguirá abierto para ti. Gracias. Así que cuando quieras volver, que sepas que aquí estaremos. Y nada, pues esto es para ti. Gracias. Qué mona. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. De que estoy muy agradecida también con ustedes. Muchas gracias por el detalle. Quería venir, quería hablarlo, quería darle visibilidad a un tema tan importante. Creo que después de aquí puedo ayudar a muchas madres. Quizá, seguramente, y también cualquier cosa que necesiten, pues pueden buscarme o pueden contactar conmigo, porque todo lo que sean pasos, temas educativos para Daniel o cualquier niño en este caso, todo el paso a paso y todo lo que necesitan saber, yo les puedo ayudar. Y yo creo que voy a ayudar mucho. Totalmente, estoy convencidísima. Además, me encantaría que María y tú os conocieseis. Pues sí, ¿por qué no? Porque además creo que... Yo sigo aprendiendo, ¿eh? Claro, además... Sigo aprendiendo de muchas madres. Porque cada día aprendes, pues mira, yo tengo un niño con TEA porque no sé qué. Y aprendes, sigues aprendiendo. Pues creo que si os conocéis vais a conectar bastante, la verdad, ahora que os conozco a las dos. Y además ella está en otra etapa, ¿no? Muy diferente a la tuya. Y que puede ayudarme. Exacto, ¿no? Creo que sí, que puedes hacer un buen dúo. Yo estoy muy agradecida, eres una mujer maravillosa. Muchas gracias, tú también, que lo sepas. Gracias. Y muchas gracias por haberme invitado. Creo gracias que a ti. Hemos hecho una gran labor. Segurísimo. Así que nada, me permite darte un abrazo. Sí, claro. Qué bien.